quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardida expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos una vez más a este su espacio formativo educativo de la asignatura Ciencias Sociales, de tu curso tercero de secundaria. De este lado tu maestro Luis Quesada. Sabes bien que aunque en este tiempo estamos regresando a las aulas de manera progresiva y consensuada, aún así debemos continuar protegiéndonos. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información.
Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Excelente, ahora estamos más que listos para iniciar la aventura al conocimiento. Con este tema, la Primera Guerra Mundial. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor Luis. Encantado de estar en clases de Ciencias Sociales. Vamos a ver, ¿tienes a mano el repaso? Por supuesto. En la clase anterior hablamos de que una guerra es un conflicto bélico o lucha armada entre dos o más países o bandos. Y en la historia de la humanidad se menciona la existencia de dos: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La primera de estas tuvo como parte de sus causas el afán imperialista, el antagonismo económico de las naciones y el crecimiento de la economía alemana. Además, aprendimos que en su desarrollo hubo la presencia de dos grandes grupos: la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Exactamente. Y te das cuenta que ese conflicto bélico se dio por grupos, también se le llaman bloques. Por lo tanto, de la mano a esto, te menciono la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es alianza. Alianza. Pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos en que se alían dos o más partes. Conjunto de naciones, gobiernos o personas. La alianza es un pacto. Diversas partes se ponen de acuerdo y trabajan para un beneficio en común. Siempre que ves una alianza, tienes un pacto. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el matrimonio es una alianza, un pacto entre personas. En este caso, esta alianza fue entre países con un fin específico, con un fin en común, y cada uno tiene sus beneficios, claramente. ¿Qué ocurre? Que esta Primera Guerra Mundial inicia en el 1914, pero se menciona que es el siglo XX. Y tú dirás, pero si estamos en el 1900, ¿por qué decimos siglo XX? Un dato curioso, el siglo siempre será un número mayor al número que se menciona del año. Ejemplo, si digo 1700, ¿qué siglo será? 18. El número del siglo siempre será un número mayor al año que se menciona. Por lo tanto, si hablamos que la Primera Guerra Mundial ocurre en el 1914, también es válido decir a principio del siglo XX. Te menciono esto porque ahora vas a conocer una cronología, aquellos sucesos que ocurrieron en varios años en ese lapso, ¿ok? Así que pasemos a la siguiente información. Cronología Primera Guerra Mundial, 1914. 28 de junio. Asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en la ciudad de Sarajevo a manos del nacionalista serbio Gavrilo Princip. 23 de julio. Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia. 28 de julio. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. 30 de julio. Rusia moviliza sus tropas hacia el sur en claro apoyo a Serbia. 1 de agosto. Alemania le declara la guerra a Rusia. 3 de agosto. Alemania le declara la guerra a Francia. 4 de agosto.
Alemania invade Bélgica para poder pasar hacia Francia. De esta forma, viola la neutralidad belga, por lo que Inglaterra le declara la guerra a Alemania. La Primera Guerra Mundial se ponía en marcha. 28 de agosto. Alemania, al mando del general von Hindenburg, derrota a los rusos en la batalla de Tannenberg. Esta batalla se erigiría en el símbolo de orgullo germánico. Septiembre. El ejército francés detiene el avance alemán en el Marne, río de Francia, gracias a la habilidad del general Joseph Joffre. Octubre-noviembre. Batalla de Ypres. Los británicos detendrían el intento alemán de conquistar Bélgica en esta batalla. Marcaría el fin del ejército regular británico. Las trincheras harían su aparición y las fronteras se mantendrían invariables durante los 4 años que duró la guerra. Turquía entra en la guerra. 1915. 18 de febrero. Inicio de la guerra de submarinos. 20 de abril. Inicio de la segunda batalla de Ypres. Bélgica, donde Alemania empleó por primera vez gases tóxicos. 26 de abril. Tratado de Londres entre Italia y Reino Unido. 23 de mayo. Italia le declara la guerra a Austria-Hungría. 6 de septiembre. Bulgaria pacta con Alemania la entrada en la guerra. 14 de octubre. Bulgaria le declara la guerra a Serbia y obtiene Macedonia. 1916. 21 de febrero. Inicio de la batalla de Verdún, Francia, también llamada el infierno de Verdún, que se cobró 700.000 víctimas entre las filas alemanas y francesas. 9 de marzo. Portugal entra en guerra. 16 de mayo. Acuerdos Sykes-Picot, acuerdo secreto entre Francia y Gran Bretaña sobre Oriente Medio. 24 de junio. Inicio de la batalla del Somme, picardía donde los carros de combate se usaron por primera vez en una guerra. 3 de julio. Tratado secreto ruso-japonés sobre China. 26 de agosto. Italia declara la guerra a Alemania. 27 de agosto. Rumanía entra en guerra. 28 de agosto. Ofensiva de las potencias centrales contra Rumanía. 21 de noviembre. Ascensión al trono del Imperio Austrohúngaro de Carlos I de Austria y IV de Hungría tras el fallecimiento de Francisco José I de Austria. Su muerte fue el símbolo de la caída de la dominación decimónica. 18 de diciembre. Fin de la batalla de Verdún, la más larga de la Primera Guerra Mundial tras 10 meses. 21 de diciembre. Propuesta de paz del presidente americano Woodrow Wilson. 1917. 2 de enero. Alemania declara la guerra total submarina a los buques mercantes. 22 de enero. El presidente americano Woodrow Wilson proclama la paz sin victoria. 3 de febrero. Ruptura de relaciones diplomáticas entre Alemania y Estados Unidos por incidentes navales y por los submarinos. 15 de marzo. Abdicación del último zar Nicolás II de Rusia e inicio del gobierno provisional. 6 de abril. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. 27 de abril. Grecia entra en guerra con los aliados. 20 de noviembre. Inicio de la batalla de Cambrai, Francia, donde los británicos usan tanques y artillería móvil masivamente por primera vez. 12 de diciembre. Inicio de las negociaciones de paz. 15 de diciembre. Firma de armisticio, cese de hostilidades en el frente oriental entre Rusia,
Alemania y Austria-Hungría. 1918. 8 de enero. Proclamación de los 14 puntos del presidente americano Woodrow Wilson. 3 de marzo. Se firma el Tratado de Brest-Litovsk de paz entre Alemania y Rusia. 28 de mayo. Independencia de Armenia de Rusia. 17 de julio. Ejecución de Nicolás II de Rusia, último zar de Rusia. 1 de octubre. Hungría proclama su independencia del Imperio Austrohúngaro. 15 de octubre. Croacia proclama la independencia de Hungría. 28 de octubre. Independencia de Checoslovaquia. 29 de octubre. Inicio de la Revolución de Noviembre de Alemania. Caída de la monarquía alemana, exilio del Kaiser Guillermo II en Holanda, creación de la República de Weimar. 11 de noviembre. Se firma el armisticio con la rendición de potencias centrales. Se tratan los 14 puntos del presidente americano Woodrow Wilson. Fin de la Primera Guerra Mundial. Revista Relaciones Internacionales número 46. ¿Te das cuenta? Estos sucesos dan pie a lo que luego ocurrió como Segunda Guerra Mundial, pero estos sucesos enmarcan una cuestión nueva, novedosa, fue una manera diversa de cómo los países se enfrentaron. Te lo digo porque, sencillo, en clases anteriores mencionamos, por ejemplo, la conquista de Europa a nosotros como colonia, mencionamos el Imperio Romano, pero esto de Primera Guerra Mundial es un modo muy diverso de luchar entre naciones, porque ya la época está muy avanzada, ya hemos pasado incluso la revolución industrial. Entonces, esta guerra da a conocer nuevas formas de pelea entre naciones, de luchas, de batallas. Por eso también es conocida como la Guerra de las Trincheras, porque esta estrategia militar inicia y se da a conocer en esta época. Y te doy a conocer esa información muy práctica, sencilla e interesante. La Guerra de Trincheras la enmarca este autor desde 1915 a 1917. Dice: estabilizado el frente occidental, los soldados para defenderse se organizaron en trincheras. Estas eran excavaciones estrechas de 3 o 4 metros de profundidad, con muros de tierra por ambos lados y un piso plano cubierto de madera. Para la defensa se usaban parapetos, muros, con sacos de arena y alambradas, además de la constante vigilancia que hacían los soldados por turno. Estas trincheras se extendieron de forma paralela desde Suiza hasta el Mar del Norte, abarcando una longitud de 800 kilómetros, tan cercanas unas de otras que a veces solo una docena de metros separaba un frente de otro. La vida de los soldados en las trincheras era terrible. Se vivía bajo una tensión nerviosa muy grande. Al escucharse constantemente el ruido de los cañones, los soldados terminaban ensordecerse sin saber qué sucedía en el frente. La lluvia inundaba las trincheras, llegando el agua en ocasiones hasta la cintura de los soldados, con toda la secuela de enfermedades que ello acarreaban. Aparte de esto, también se da a conocer la batalla de Verdún y del Somme. Estas batallas, conocidas como desgaste, buscaron romper el sistema de trincheras con un ataque violento y sostenido. Los alemanes pensaban que los franceses, con tal de defender la ciudad de Verdún, lo cual estaba muy fortalecida, recurrían a todas sus reservas militares. Sin embargo, gracias a la tenaz defensa de los franceses, al mando del general Pétain, ninguno de los dos bandos pudo obtener una victoria definitiva.
Después de 4 meses de enfrentamientos, murieron alrededor de 275,000 soldados franceses y 240,000 alemanes. Mientras tanto, el mando franco-británico había preparado una gran ofensiva sobre el río Somme. A pesar de que los aliados habían concentrado un gran número de fuerzas, no lograron romper el frente y solo consiguieron que después de 5 meses de combate, las bajas superaran las sufridas anteriores en Verdún. 400,000 ingleses, 200,000 franceses y 450,000 alemanes muertos. Profesor, con respecto a esto, me gustaría compartir una información. Claro, adelante. En 1917, Estados Unidos entró a la guerra y su apoyo fue crucial porque Rusia, al tener una revolución, se retiró en ese año. Asimismo, y de ahí en adelante es que Estados Unidos toma una fuerza y se convierte con mayor impacto en una potencia a nivel mundial. Estados Unidos ingresa a la guerra y Rusia se retira de ella. La entrada de Estados Unidos a la guerra fue decisiva para el fin de esta. Por una parte, contaba con innumerables recursos materiales que puso a disposición de las potencias, y por otra, el gran ejército con que contaba vino a reforzar las filas de soldados aliados que ya se encontraban cansados después de 3 años de sangrienta lucha. En junio de 1917 llegó a Francia el primer contingente militar. Fue tan grande la colaboración y participación americana que, terminada la guerra, había más de 2 millones de soldados estadounidenses en territorios europeos. Toda esta ayuda militar fue acompañada de una intensa labor diplomática, en donde varios países de América solidarizaron con Norteamérica y le declararon guerra a Alemania. Finalmente, es importante destacar que Estados Unidos entró en un momento crucial de la guerra para los aliados, ya que Rusia, al enfrentar una revolución interna, se retiró de ella a fines de 1917, firmando un tratado de paz separadamente con Alemania llamado Brest-Litovsk, el 3 de marzo de 1918. La consecuencia que trajo este tratado fue que Rusia debió renunciar a amplios territorios y Alemania quedó libre en el frente oriental, obteniendo así una gran ventaja para atacar a Francia en el frente occidental. Con la firma del Tratado de Paz Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, separadamente con Alemania, Rusia, al retirarse, tiene que renunciar a todos los territorios antes mencionados. Esto da paso a una conquista, a una expansión de esa potencia de Alemania. Y aquí se denota lo que te mencioné anteriormente, que no solo fue una contienda bélica para defenderse, sino también con intención de la potencia de tener una expansión. Esto enmarcado en el continente europeo. ¿Tenemos alguna pregunta, Neurona? Identifico que tenemos algunas interacciones en las redes sociales. Cristian Espinosa, desde La Romana, nos dice: Profesor, por favor mencione un hecho impactante de estas guerras. Un hecho significativo que ocurre fue la bomba de Hiroshima, que ocurre en ese tiempo, la presencia, Segunda Guerra Mundial también, y aquí se denota cómo la fuerza armada de una potencia destruye a casi toda una nación, que ocurre esto en Japón. Esto ocurre en esas guerras y esto denota una falta de concepción del valor de la vida. ¿Alguna otra? Juan del Peralta, desde Monseñor Noel, pregunta: ¿qué consecuencias tuvo la presencia de Estados Unidos en la guerra?
se convirtió en la principal potencia luego de esta guerra, porque aparte de participar luchando, también dio suministro a las demás naciones. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Pues fíjate, ocurre con esto que esta guerra da paso a diferentes situaciones. Por ejemplo, debilitamiento económico de algunas potencias, como lo fue Alemania. Una reestructuración de la parte geográfica del continente europeo y una expansión de las potencias que lucharon en ese momento, sobre todo la intención que tuvo Alemania en ese momento. Pero también te doy a conocer lo que se llamó las campañas de 1915. Las campañas que se ejecutaron de 1915 aparece como se muestra en la siguiente cita. La ejecución del nuevo plan de guerra alemán, la gran ofensiva contra Rusia, es el que toma el aspecto esencial en la campaña de 1915. Desde fines de noviembre de 1914, Falkenhayn empezó a enviar hacia un frente oriental las tropas que la guerra de posiciones en el frente occidental dejaba disponibles. En abril de 1915, la masa de maniobra que reunió contaba con una treintena de divisiones. El comandante en jefe de las tropas alemanas en ese frente, Hindenburg, y su cuartel maestre general, Ludendorff, esperaban obtener un éxito decisivo. Los recuerdos históricos, los de la campaña de 1811, no debilitan su confianza. Uno de los principales colaboradores de Hindenburg decía: si Napoleón hubiera tenido los ferrocarriles, el teléfono, los convoyes automóviles, el telégrafo y los aviones, actualmente aún se encontraría en Moscú. Sin duda, Falkenhayn tiene dudas en cuanto a la amplitud de los resultados, pero espera obtener suficientes éxitos para llevar al gobierno ruso a las negociaciones. Sin duda, Falkenhayn tiene dudas en cuanto a la amplitud de los resultados, pero espera obtener suficientes éxitos para llevar el gobierno ruso a las negociaciones. Ahora te daré a conocer dos eventos importantes en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que son la batalla del Somme y la ofensiva de Luck. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. La batalla del Somme. El 10 de julio, el mando francés lanza su réplica. En febrero, Joffre había establecido el plan de una gran ofensiva al norte y al sur del Somme, en un frente de 70 kilómetros. El 28 de febrero, 3 días antes del principio de la batalla de Verdun, obtuvo el consentimiento del nuevo comandante en jefe británico, Douglas Haig. No había pensado realizar este plan antes del verano, porque quería esperar el desarrollo de las fabricaciones de artillería. Además, ni los rusos ni los italianos podían estar preparados antes. La ofensiva de Luck. En el frente oriental, los austroalemanes se encuentran por primera vez ante una ofensiva enemiga de gran envergadura. El ejército ruso, gracias a la ayuda de sus aliados y a los pedidos hechos al extranjero, casi han superado la crisis de material de artillería. El comandante en jefe, el general Alexeyev, ha encontrado en su frente sudoeste 4 cuerpos de ejército que dirige el general Brusilov. En esta cita se muestra cómo los recursos del momento posibilitaron no solamente el avance, no solamente la duración de la guerra, sino su impacto en cada una de las naciones. Porque como te mencioné, ya la Revolución Francesa había pasado, ya la Revolución Industrial había pasado, por lo tanto, esas potencias eran ricas en cuanto a la industria y la capacidad de construcción se refiere. Neurona, ¿lista para la trivia de hoy? Estoy lista, profesor. Será sencilla. Te mencionaré un enunciado con
una línea que tú vas a llenar, que es lo que llamamos el espacio en blanco. Así que tú llenarás el espacio en blanco. Así que muy atenta a lo que te voy a mencionar. Primero, la raya, estabilizada en el frente occidental, los soldados para defenderse se organizaron en trincheras. La guerra de trincheras. Exactamente. La batalla de raya, buscaron romper el sistema de trincheras con un ataque violento y sostenido. La batalla de Verdún y del Somme. Llamadas así por el lugar donde ocurrieron. 3. En raya, entra Estados Unidos a la guerra. En 1917, entra Estados Unidos. Muy bien. Cuarta. La firma del Tratado de Paz, raya, fue el 3 de marzo de 1918. La firma del Tratado de Paz, Brest-Litovsk. Quinta y última. En la raya, los austroalemanes se encuentran por primera vez ante una ofensiva enemiga de gran envergadura. En la ofensiva de Luck. Exactamente. Ahora, ¿tienes a mano para nosotros el resumen del día? Sí, profesor, lo tengo. En la clase de hoy conocimos parte de la cronología de desarrollo de la Primera Guerra Mundial, acontecimientos que marcaron y se convirtieron en causas probables de la Segunda Guerra Mundial. Además, aprendimos que en la Guerra de Trincheras, del 1915 al 1917, se vivía bajo una tensión nerviosa muy grande, al escucharse constantemente el ruido de cañones. Los soldados terminaban ensordecidos sin saber qué sucedía al frente, y la lluvia inundaba las trincheras, llegando el agua en ocasiones hasta la cintura de los soldados. Y para finalizar, conocimos acerca de la batalla de Verdún y del Somme, conocidas también como de desgaste. Exactamente. Batallas que llevan ese nombre porque ocurrieron en ese lugar. Sabes bien que si tienes alguna duda o deseas refrescar este conocimiento, sencillamente puedes visitar la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote la siguiente frase de Juan Pablo II. Y él dijo: la guerra es una derrota para la humanidad. Nos vemos hasta la próxima.